conviene empezar diciendo qué entendemos por paisaje cultural. Paisaje es un concepto, una palabra que a todos nos resulta muy familiar. Todos tenemos una idea de paisaje, pero a la hora de hablar de paisaje cultural es importante saber exactamente a qué nos referimos. Entonces, en el marco del Plan de Paisaje Cultural se consensuó una definición de paisaje que leo textualmente. Paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, que son producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier definición de paisaje debe contemplar al menos los siguientes conceptos: la dimensión temporal, la dimensión espacial, la percepción y desde luego tener en cuenta a las personas, que esto quizá es un aspecto un poco más novedoso porque hasta no hace mucho tiempo el patrimonio permanecía ajeno a la población, a los seres humanos en definitiva. Por otra parte, tenemos que entender que el paisaje es una realidad dinámica y compleja. Es una realidad dinámica porque es resultado de un proceso continuo. El paisaje que estamos viendo en este momento no es el mismo paisaje que existía tiempo atrás o el que existirá después. Entonces se trata en este momento de ver en qué estado se encuentra ese paisaje y cuáles son las acciones necesarias para propiciar un desarrollo adecuado, siempre en claves de sostenibilidad. En ningún caso hay que intentar fosilizar el paisaje. Por otro lado, decía que era una realidad compleja pues porque confluyen en el paisaje muchísimos intereses, muchísimas disciplinas que están interesadas en el paisaje, desde la propia arquitectura o la arqueología, la geología, las ciencias sociales, las ciencias medioambientales y la cantidad de agentes implicados, porque los ámbitos competenciales del paisaje son muy amplios y muy diversos, desde medioambientales, todas las competencias que tienen que ver con ordenación del territorio, urbanismo y desde luego desde el punto de vista de los aspectos culturales. ¿Por qué un plan de paisaje cultural? Pues existen múltiples y variadas razones para implementar un plan de paisaje cultural, pero me gustaría resaltar dos razones que considero fundamentales. Una de ellas es la propia evolución del concepto de patrimonio, que evidentemente con el paso del tiempo, desde una concepción original de un patrimonio que se basaba exclusivamente en los valores monumentales o artísticos de los bienes culturales, ha ido evolucionando contemplando otros muchos aspectos que son tan integrantes de ese patrimonio como estos otros que acabo de mencionar, como pueden ser el propio patrimonio inmaterial, desde luego el contexto, hasta llegar a esta concepción del patrimonio como un todo, como un paisaje cultural entendido como un valor colectivo. Por otra parte, existe otra razón que radica en el compromiso que contrae España al ratificar el Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa. Esto implica que todas las administraciones, cada una en su competencia, deben implementar políticas para proteger el paisaje en el ámbito de sus competencias. ¿Cuál es el objetivo fundamental del Plan Nacional de Paisaje Cultural? El objetivo último es la salvaguarda de los paisajes de interés cultural. Y decimos salvaguarda porque entendemos que este concepto engloba todas las acciones que van encaminadas al tratamiento adecuado de ese paisaje. Protección, conservación, restauración, estudio, investigación, difusión. Y quizá por eso hemos adoptado este término que nos parece que engloba todas estas acciones que son las que subyacen en la intención final del plan. Aunque el Plan Nacional de Paisaje Cultural no ha sido definitivamente aprobado hasta el año 2012, tenemos que decir que ya existía desde el año 2000 una línea de trabajo en este sentido que bajo la denominación de Proyecto Plan Nacional de Paisaje Cultural empezó a trabajar en este sentido y ha tenido una andadura de unos 10 años en los que se ha trabajado concienzudamente en la elaboración de criterios, metodología
y en la puesta en marcha de acciones prácticas como estudios, planes directores e incluso proyectos de intervención. En este sentido podría citar, por ejemplo, el estudio del paisaje cultural de El Paular, en el Alto Valle de Lozoya, en Madrid, o el plan director del paisaje de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, en Albacete, que es muy interesante porque encierra una gran complejidad y porque constituye un ejemplo de transversalidad de trabajo entre distintos planes, en este caso entre el plan de patrimonio industrial y el plan de paisaje cultural. Y luego, como proyecto de ejecución, podemos citar el que se ha llevado a cabo recientemente finalizado en la Ensenada de Bolonia, en Cádiz.